Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es John Derisquiel y el día de hoy va a ser un episodio un poco diferente y especial porque quiero hablar de un tema que quizás muy pocas personas tocan y es el tema de cómo manejar las emociones cuando se presentan situaciones que son incómodas, incluso que generan molestia cuando estás trabajando con clientes, pues ofreciendo algún producto o servicio. Y en esta ocasión quiero hablarte un poco de la importancia de poder controlar y saber manejar este tipo de situaciones. Y te lo dice una persona que realmente, como decimos los venezolanos, tengo la mecha corta y en el sentido de que no puedo, o sea, exploto muy rápido. O sea, de verdad que si yo estoy ofreciendo un servicio y estoy haciendo mi mejor esfuerzo porque la persona tenga éxito y, o sea, no digo que no me puedan corregir ni nada, pero yo trato de ser muy profesional en todo mi trabajo y trato de hacer procesos y seguir procesos para disminuir el margen de error. Y errores van a suceder, siempre van a ocurrir errores, ya sea por falta de experiencia, porque estás en una nueva industria, porque estás conociendo algo. Y con los clientes te van a surgir múltiples cosas, o sea, van a pasar cosas que muchas veces no está dentro de tu control, pero tienes que aprender a manejarlo, porque de lo contrario, nunca vas a poder llevar tu negocio a un siguiente nivel. Y en este caso, precisamente, o sea, quiero hacerles el comentario que, bueno, yo estoy trabajando con un equipo ahorita que tienen una estética. Si ya escuchan este capítulo van a saber que me refiero a ellas. Pero el tema fue algo que pasó hace poquito. Y lo que quiero expresar con este capítulo es precisamente que si mi yo de antes hubiese sido el que había atendido esos mensajes que hubo por una confusión y algo bueno, que el cliente no quería transmitir, pero ya me habían dado aprobación de que eso podía salir, en este caso en la red social y ser impulsado por publicidad, yo hubiese explotado de otra forma. Y como te digo, pues, o sea, en este caso yo soy muy explosivo. O sea, a mí me ha costado trabajo controlar mis emociones en el tema de los negocios de mi vida y pues exige, o sea, como te digo, soy una persona la palabra no sé si es reactiva a las situaciones, y antes me tomaba muchas cosas personalmente. Esto ha sido un proceso de trabajar en mí, en entender que no me debo tomar las cosas personalmente, en que hay situaciones que se van a presentar y que uno tiene que aprender a manejarlas. Y de hecho, aprovecho el momento para hacerte una recomendación de un libro que me ayudó muchísimo con esto. Se llaman Los Cuatro Acuerdos y de Don Miguel Ruiz. Te lo recomiendo ampliamente porque básicamente si tú manejas esos cuatro acuerdos, te conviertes en una persona más más tolerable en ciertos sentidos, y aprendes a manejar precisamente tus emociones. Y a mí me ayudó mucho ese libro, sobre todo para controlar un poco el hecho de no tomarme las cosas personalmente y de no juzgar a otras personas. Y también me llevó a escuchar otro libro que también te recomiendo, que son las 7 leyes del éxito, las 7 leyes espirituales del éxito. Y es algo que si tú no lo controlas o si no aprendes a controlarlo, porque la molestia siempre va a estar y van a surgir situaciones incómodas cuando estás ofreciendo algún servicio, algún producto, algún negocio, y más en este caso como me pasó a mí, que yo estoy trabajando para un equipo. O sea, es una estética con un equipo de trabajo. Entonces son 4 dueños y me ha tocado atender tolerancia con las 4, porque el negocio es de las 4. Pues no tengo, no, aunque he tratado de llevarlo como que la relación sea con una sola persona, precisamente para que sea más fácil y que entre ellas resuelvan cosas,
y yo nada más entenderme con una sola persona, me ha tocado manejarlo desde las personalidades de cada una y hablar con cada una por individual y en conjunto y todo eso. Y no les voy a decir que es fácil, pero es parte del proceso de lo que uno puede tocarle. Y lo que pasó fue precisamente esos errores de comunicación que uno debe establecer. Y yo, en cierta forma, por ser permisivo a nivel de resolver, pues porque a mí me gusta más resolver que estar generando problemas o haciendo cosas que no se deben, pero cuando uno establece procesos en su empresa, uno debe hacer que las personas sigan esos procedimientos, porque si no se presentan este tipo de situaciones que no quedan claros. Y bueno, resumiendo, para no echarte tanto la historia de qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó, o sea, es un tema de que yo hice una publicación que pasó por la persona que estaba conmigo como supervisor para publicarse y se publicó en Facebook. Y adicionalmente se publicitó, pero resultó que a otra de las muchachas no les gustó el contenido porque también el contenido se dio como que en la parte de edición que ella se sintió como que si los tratamientos que ella hacía eran trampas. Entonces fue algo como que no le gustó. Y bueno, entiendo que este tipo de situaciones puede pasar, pero lo que te digo, fue algo que ya se había mostrado, en este caso, con esa persona que supervisaba. Y, y me dieron la aprobación para publicar, pues. Entonces, y después me llaman para quitarlo. Y esa fue la segunda vez que pasó eso. Pero, como te digo, una de la persona como que más afectada, o sea, se sintió un poco como que, cónchale, que somos una empresa seria y ese tipo de cosas. Y a mí, o sea, a mí en ese momento me afectó así como que me lo tomé personalmente, pues. Pero respiré y como te digo, si hubiese sido mi yo de hace 2 años atrás o ni tanto, un año menos atrás, quizás eso hubiese sido un tema incluso de terminar la relación, el contrato, ese tipo de cosas, porque yo hubiese explotado, si hubiese ido por otro lado en la conversación, porque yo me conozco como era antes y sé que posiblemente habría hecho o sea, mi reacción a esa situación hubiese sido diferente. En este caso, la reacción que yo tuve fue principalmente, bueno, mira, necesitamos que hagamos una reunión mañana a los 4 para hacerlo y eso fue lo que hicimos. Y antes de la reunión, tuve la suerte de conversarlo con mi esposa, lo cual me ayudó también a generar cierta claridad de la comunicación y expresar lo que yo sentía con mi esposa para posteriormente cuando me fuera a reunir con ella, no ir con una predisposición a generar un conflicto, sino principalmente a dejar las cosas en claro, que en este caso con respecto al servicio, hubo servicios que yo ofrecí como bono en el tema de las cuestiones y los procedimientos de trabajo también es lo que digo, yo he permitido cosas que no debía haber permitido por hacer las cosas más rápido, porque uno cuando está haciendo negocio en realidad, cuando uno establece procesos, tienes que intentar seguirlos, pero a veces por la agilidad, por el tema de hacer las cosas rápido, de quedar bien, a veces uno se salta esos pasos que yo no te lo recomiendo, especialmente si quieres tener una empresa capaz de poder delegarle en otras personas posteriormente, debes seguir los procedimientos y hacer que tus clientes sigan los procedimientos para que puedas tener la mejor relación. Y lo que pasó en esta reunión, yo me sentí un poco incómodo. Fue una situación incómoda en el sentido de que hice una reunión como para dejar claro los puntos de cuáles eran las partes de mi servicio que no, que se estaba cometiendo error, cuáles eran mis responsabilidades y cuáles eran las responsabilidades de ellas como dueñas del negocio con respecto a mi trabajo. Y como te digo, son situaciones que a veces son incómodas, pero considero que son súper necesarias porque si tú no haces respetar tu trabajo
en función de lo que se está haciendo o no dejas claridad en cómo es el servicio, cómo es el tema de lo que estás haciendo, qué estás dando de valor extra agregado, porque a veces las personas no lo ven. Entonces, eso te puede traer después que por ese pequeño incidente terminen echándote la culpa de que el servicio no era lo que tú me prometiste y todo eso, cuando también han habido fallos de eso. Entonces yo me sentí como una persona que estaba regañándolas a ellas y, o sea, es lo que te digo, fue algo incómodo, pero considero que fue necesario y primero que yo logré sentirme mejor y ellas también expresaron sus opiniones y su malestar en el caso de lo que sucedió y todo eso. Y de verdad que fue como un alivio y sentirme que, o sea, podía conversar ese tipo de temas con una persona cuando tenía realmente miedo de que, bueno, mira, si no voy a dejar este negocio hasta aquí. Y realmente no es así, pues, o sea, realmente es aprender a manejar esas situaciones, de ser posible tener a alguien con quien conversarlo antes de ir a esa reunión con el cliente y tomarte el tiempo para prepararlo. De hecho, yo ese día que tuve la reunión tuve que agarrar esa mañana que no tenía pensado hacerlo y establecer precisamente como ese documento que establecía precisamente cómo hacer las cosas, pues cómo seguir el paso a paso, qué eran las responsabilidades de ellas, cuáles eran las responsabilidades mías, que era gratis, que era un agregado al servicio que yo estaba aportando y que era la obligación en función de lo que se estaba pagando, etcétera. Entonces, esa fue esa experiencia que tuve y quería compartirla contigo. Espero no haberte aburrido y que hayas podido sacar ciertas lecciones de aquí, de esto que me sucedió a mí, para que establezcas tus procesos. Y la idea principal que quiero como dejarte aquí es que entre más transparente y más honesto, o sea, brutalmente honesto eres con el cliente, indistintamente que sean situaciones incómodas, hablarlo es lo que te va a permitir forjar una mejor relación con respecto a ese negocio o a ese vínculo de negocio que estás haciendo con ese otro negocio que estés ejecutando. Y bueno, eso era todo. Si tienes algo que decirme en los comentarios, si te ha pasado algo, cuéntamelo, déjamelo saber aquí en los comentarios de donde estés escuchando este episodio. Y bueno, es bueno compartir estas experiencias, hablarlo para que otras personas se den cuenta de que estas cosas pasan y a veces uno no las expresa. Es importante que las hables con otra persona y que adicionalmente, bueno, si estás creando un podcast, hablar este tipo de situaciones te va a ayudar también como a conectar con otras personas que puedan vivir esa misma situación, pero no se atreven a hablarlo. Sin más, me despido y nos vemos en un siguiente episodio. Que estés bien. Bye.